Hola, hola y bienvenidos a otro video. Para este sábado les informo a quienes vean estos videos que estoy subiendo un video cada sábado. Este es un canal dedicado a la difusión e información sobre arte y artistas. Te invito a suscribirte aquí abajito al canal, a dar like al video por supuesto y a compartirlo si es que te ha gustado. Bueno, antes de comenzar con este video quiero hacer una pequeña aclaración que en ningún momento estoy queriendo hacer una apología del régimen Na, espacio, sí, ni tampoco intento como ensalzar o glorificar a este artista ni sus obras. Simplemente quiero dar a conocer su historia y dar a conocer lo que ocurrió. Lo que sucedió en la Alemania del Tercer Reich es de las peores cosas que hemos visto en la historia y esperemos que nunca se vuelva a repetir, pese a que en el mundo todavía sigue habiendo mucha violencia, guerras, muerte de inocentes y cosas trágicas. Este artista lo conocí de casualidad hace algunos años atrás ya, mientras investigaba sobre la escultura en bajo relieve. Me lo topé así como de casualidad en una página, en Pinterest creo, y de ahí me llamó un poco la atención porque era como muy particular, muy con un estilo muy definido. Entonces me llamó la atención, lo googleé y luego me di cuenta de quién era, con quién había colaborado. Y bueno, de ahí se armó. Quiero dar a conocer esta historia para que ustedes juzguen por su propia cuenta, puedan separar o no el arte del artista. Lo dejo bajo su responsabilidad. Como lo han hecho en otros videos, en este también va a haber una parte donde presentaré su biografía, datos biográficos, y luego voy a hacer un pequeño análisis de su obra, de cómo alcanzó la cima y cómo alcanzó también la decadencia. Sin nada más que decir, vamos con el video. Arno Breker, o Breker en alemán, fue un artista alemán nacido en el estado de Renania, específicamente en Elberfeld, el 19 de julio del año 1900. Era hijo de un maestro labrador de piedra, de quien aprendió este oficio. Posteriormente estudió en la ciudad de Düsseldorf el arte de la escultura. Se interesó especialmente en el trabajo de los artistas, el francés Auguste Rodin y el italiano Miguel Ángel Buonarroti. Breker también estudió arquitectura, que lo llevó a conocer a los artistas Walter Gropius y a Paul Klee en Weimar, Alemania. Siendo un alumno sobresaliente, Breker comenzó rápidamente a recibir encargos. Un busto del expresionista alemán Otto Dix está entre sus primeras obras conocidas. En el año 1927 se trasladó a París, ciudad cuna de las artes plásticas en ese momento. Al vivir en esta ciudad, se hace amigo de los artistas Robert Delaunay, Jean Cocteau, Alexander Calder, Konstantin Brancusi o Man Ray. En 1931 viaja a Italia, visita las ciudades de Nápoles, Roma y Florencia, donde se empapa del conocimiento de los grandes maestros italianos, y es a través de este arte donde dirigirá el suyo propio, muy concentrado en la anatomía humana, el realismo, la proporción, la armonía y la belleza corporal. Su obra está orientada en representar al ser humano al modo clásico o neoclásico. Breker vive en París hasta el año 1934, cuando se traslada a su natal Alemania. El año anterior, es decir, 1933, Adolf Hitler, ya saben, había ascendido al poder. En 1936, Arno Breker participa en la Exposición de Arte Olímpico de Berlín.
Fue el encargado de realizar las esculturas oficiales para los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, estatuas que se ubicarían en el estadio. Ese mismo año, Arno Breker conoce al Señor del Bigote y este lo premia por sus obras con una medalla de plata. Adolf le regala el castillo de Jackelsbruch a Breker al cumplir 40 años. A partir de 1936 comienzan una estrecha amistad. Breker, por consecuencia, ingresa al Partido Nacional Socialista. Breker recibe numerosos encargos escultóricos durante el régimen, entre ellos las esculturas oficiales para la entrada a la Cancillería del Nuevo Reich, tituladas El portador de la antorcha, que representa el partido, y El portador de la espada, que representa al ejército. La foto que ven en pantalla es del año 1940, fue tomada el día 23 de junio. En ella aparece el Señor del Bigote, su arquitecto favorito Albert Speer y su escultor favorito Arno Breker. Hasta 1944, Breker colabora codo a codo con Albert Speer, el arquitecto del Tercer Reich, bajo cuyo mandato se fundan los talleres de escultura de Arno Breker, encargados de realizar los varios cuerpos torneados que requería la demente ideología nazi. En estos talleres trabajaron forzosamente entre 1941 y 1942 artistas prisioneros de guerra, especialmente franceses. Acabada la guerra, el taller y gran parte de la obra de Arno Breker fueron destruidos y sus propiedades confiscadas. En 1948 fue uno de los pocos artistas en ser juzgados por su colaboración con los Nazis, por el atenuante de haber intercedido durante el régimen hitleriano a favor de Pablo Picasso y del editor Peter Suhrkamp. Su condena fue mínima. Breker fue protector de Picasso. Si bien su nombre nunca perdió el título de artista nazi, no fueron pocas ni insignificantes las obras que produjo hasta su muerte en 1991 a causa de una gripe. Bustos de los cancilleres Konrad Adenauer en 1979 y Ludwig Erhard en 1973 se encuentran entre ellas. Así, mientras que unos descalificaban su arte, para otros, como Salvador Dalí, seguía siendo el gran artista plástico de Alemania. En 1974, Salvador Dalí y Arno Breker se conocieron. Dalí se contactó con él cuando inauguró su museo en Figueres, ya que este quería exhibir en una de las salas el retrato que Breker le hizo a Jean Cocteau. Al año siguiente, Breker le realiza un busto a Salvador Dalí. A Breker siempre le acompañará la mala fama de haber sido uno de los más importantes artistas del régimen nacionalsocialista. Las exposiciones posteriores que intentaban mostrar su obra generaban polémica o tenían que ser suspendidas por disturbios o intentos de bloqueo. En 1981, Breker declaró que no era consciente del crimen e inhumanidad que representaba el nazismo mientras lo sirvió. Esta afirmación posiblemente ni él se la creía. Arno Breker falleció el 13 de febrero de 1991. El año 2006 se celebró una exposición de su obra de posguerra en Schwerin, Alemania, organizada por un organismo gubernamental que, a pesar de la polémica que provocó, fue un enorme éxito. La obra de Arno Breker. Los nacionalsocialistas veían el arte abstracto como algo deshumanizante. Qué ironía, ¿no? Imposible de comprender. Las vanguardias europeas del arte, es decir, el expresionismo, el impresionismo, el cubismo, el fauvismo o el surrealismo, por ejemplo, todo eso era visto como arte degenerado y deforme, porque no era un arte realista o coherente con la realidad. Hay que entender que antes del ascenso del Señor del Bigote, Alemania tuvo una apertura cultural durante la República de Weimar, en la que hubo avances en las artes visuales, la literatura o la música. El arte estaba siendo construido y percibido de otra manera, contraria a todo lo que se había hecho en siglos anteriores, tocando diferentes temáticas. Esto también gracias a una economía distinta y el acceso a los materiales se había expandido. También los nacionalsocialistas creían que estos movimientos artísticos eran parte de una élite que estaba desconectada con el pueblo.
El arte en esta oscura época tenía un sentido profundamente propagandístico. Promovían una estética totalitaria y monumental. El arte no debía desviarse de lo figurativo. Como algunos y algunas ya saben, el señor del bigote había sido pintor en su juventud, por lo que al llegar al poder, el arte fue una preocupación constante durante su régimen, tanto en la escultura, la pintura, la arquitectura o la música. Estas debían enaltecer los valores y la cultura alemana nórdica. En cuanto a la escultura de Arno Breker y otros escultores del régimen como Josef Torak o Georg Kolb, estos recibieron influencias del arte greco-romano, arte que se creía que no tenía ninguna influencia de culturas inferiores como la judía. La obra de Arno Breker es muy representativa de esta época, de un ideal político y un ideal de belleza eugenésico. Es un artista que ya tenía anteriormente trabajos similares a esta ideología, pero que se dejó corromper. Con esto no quiero decir que él sea inocente, sino que pienso que él vio una oportunidad para desarrollar al máximo sus habilidades artísticas con un presupuesto infinito. Sus esculturas se caracterizan por ser en su mayoría desnudos de figuras humanas, en donde podemos ver claramente una exacerbada musculatura de los cuerpos hiperidealizados, son como el cuerpo de Schwarzenegger, cuerpos atléticos de gimnasio, tanto en hombres como en mujeres. Sus esculturas eran realizadas en bronce y en mármol, material que destaca por su blancura, acorde a los rasgos estéticos arios. Sin embargo, hay que decir que aunque estas obras se inspiran en obras clásicas greco-romanas, las esculturas griegas originalmente eran pintadas a todo color, no eran blancas, fueron encontradas así con los pigmentos desgastados por el tiempo. La obra de Breker, bajo las exigencias del régimen, debían de ser de carácter monumental. Con esto me refiero a que debían de ser un monumento que honre algo, además de ser obras a gran escala, de gran tamaño y fuerte presencia en el espacio público. Estas evocaban grandeza, poder y transmitían mensajes culturales al pueblo ario. Breker en sus obras cita algunos mitos griegos como el de Orfeo y Eurídice, o el de Psique, algo que hacían los artistas del Renacimiento o artistas del siglo XVIII y XIX sobre todo. No es algo que solo él hacía, es parte de una tradición de la cultura artística europea. Sin embargo, esto demuestra su mirada conservadora hacia el pasado, hacia la búsqueda de cánones de belleza específicos. Tanto en su arte como en el régimen existe una visión antropocéntrica, el humano como la medida de todas las cosas. Sus esculturas enfatizan la belleza desde su punto de vista, obviamente, enfatizan la fuerza y la perfección anatómica. Figuras musculadas, heroicas, estoicas y desafiantes. Si bien sus esculturas tienen cosas en común con otros autores del arte occidental, Arno Breker las lleva a un extremo, que es el extremo que los nacionalsocialistas buscaban: la estandarización del cuerpo y los genes, una manera única de ser y pensar, y la uniformidad física, con determinadas proporciones. La exaltación de la raza en las obras de Breker es más que evidente. Eso de ser ario es un invento de ellos, ya que la única raza que existe es la raza humana. El origen etnológico de un grupo o población es otra cosa. Podemos hablar de los rasgos caucásicos de las figuras de Breker, comúnmente identificados por su alta estatura, caras alargadas, barbilla prominente, nariz recta y estrecha, constitución delgada, cabello liso, ojos claros y piel clara. Todas estas características son definidas por el régimen como superiores a otros pueblos. En los carteles propagandísticos y carteles de las juventudes hitlerianas, por ejemplo, vemos este tipo de estructuras físicas. La escultura a veces suele ser más violenta o más poderosa que una pintura u obra bidimensional. En este caso porque la escultura habita en el espacio público, en un espacio tridimensional. La obra interactúa más directamente con las personas y por tanto su poder de influir en los espectadores es todavía más profunda. Permite una interacción física con la obra. La escultura es tangible, su volumen es mayor y es posible rodear la obra. Esto convierte a las esculturas de Breker en una especie de tótem, objetos de alto valor simbólico.
Por otra parte, los costes materiales para realizar una escultura son altos, muchísimo más altos que los de una pintura o dibujo. Los costes logísticos de producción, manejo del material, transporte de la obra son carísimos. Es por eso que creo que Breker vio esta oportunidad de desarrollar su obra y no la desaprovechó. Se dejó corromper por el poder y la ambición. Colaboró con el partido más nefasto que la historia ha podido conocer y, a mi parecer, se limpió las manos, siendo que él mismo fue ejecutor de ideas extremistas. A modo de conclusión, quiero decir que sus esculturas, descontextualizadas de todo esto, me parecen interesantes y algunas de ellas son bellas, pero considerando toda la historia que hay detrás, no puedo separar, en este caso, al artista de su obra. Hubo muchos personajes, no solo Arno Breker, que se beneficiaron del régimen, alcanzaron fama, dinero y prestigio gracias al sufrimiento de otros, y por eso mismo gran parte de su obra fue destruida, porque transmitían un mensaje visual violento, pro-genocida, pro-eugenésico. Las obras siempre transmiten cosas, en este caso obras que intentan imponer una forma de ser, de pensar, que no tolera la diversidad cultural, y por tanto son obras que alaban todo este tipo de ideologías totalitarias. Bueno, eso fue todo por el video de esta semana, espero les haya gustado. Un poco fuerte el tema, pero era algo que quería tocar nuevamente. En la universidad me tocó hacer un ensayo sobre este artista, entonces por eso sabía también un poco más de su obra. En conclusión, siento que bueno, su trabajo es un arte que surge desde la cobardía, de cierta forma, una persona que se corrompió, como lo dije anteriormente, un artista que colaboró con el mal, ya, con lo más perverso, que fue también un ideólogo desde el punto de vista de la imagen de este régimen dictatorial, fascista. Y bueno, algo que anoté aquí es que para mí este artista también podrá haber tenido mucha técnica, ser un esteta y todo lo que quieran, pero su obra se desvanece al ser él mismo también alguien corrupto. Después se relacionó con Dalí, ya sabemos que también Dalí era amigo de Franco, era un franquista, entonces Arno Breker también siempre se relacionó antes y después de la Segunda Guerra Mundial con gente de ultraderecha y gente que apoyaba estos regímenes. Bueno, nos vemos la próxima semana entonces. La próxima semana va a haber un video que no tiene nada que ver con el artista de ahora ni con este tipo de temas, sino que va a ser algo más relajado. Va a ser sobre una pareja en el mundo del arte. Así que nada, va a estar interesante y los veo próximamente. Suscríbanse, compartan, den like y todo eso. Bye.